toda nuestra familia lo sufre, todos nuestros amigos lo sufren. Pero yo quisiera que ustedes tengan confianza en algo. En este momento, nosotros somos mucho más poderosos que el gobierno. En este momento, nosotros tenemos mucho más fuerza y mucho más potencia y mucho más mística que el gobierno. Y lo que no podemos es dejarnos desmoralizar, lo que no podemos es pensar que el gobierno es todopoderoso y venció al pueblo venezolano. Créanme que nosotros en este momento tenemos mucho más poder y mucho más convicción y mucho más valores por los cuales estamos luchando que lo que pueda hacer el gobierno venezolano. Y allí nace lo que dice Juan Miguel, y se lo presento de una manera muy clara. Cuando nosotros estábamos en las discusiones en República Dominicana, el gobierno con mucha soberbia decía que la fecha de elecciones que ellos iban a poner era la fecha de nada más y nada menos que el 5 de marzo. Eso significa que hubieran elecciones el próximo domingo. Imagínense ustedes, unas elecciones hechas casi que, me acuerdo que eran algo así como en 5 semanas. Bueno, el habernos parado firme fue llevando y corriendo toda esa soberbia hasta que el gobierno ahorita está ofreciendo incluso mover las elecciones de abril para más adelante. Entonces, eso es lo que demuestra, es que cuando uno se planta con firmeza y con razón, no simplemente, no es mercadez, es tener razón, es tener convicción de los derechos que se están defendiendo, al final quien tiene que ceder es el gobierno. De manera que en este momento lo que no podemos confundir es que el gobierno trate de darnos de alguna manera, como dices tú, una zanahoria falsa, una zanahoria que no se alcanza nunca, una zanahoria incluso envenenada, para que nosotros cometamos el error de participar en cualquier elección. Y yo creo que en eso tenemos que ser muy claros todos los dirigentes políticos, de poner sobre la mesa y sobre la opinión pública qué diferencia una elección limpia a una elección que no va a ser limpia. Fíjense ustedes que el titular de la Unión Europea el día de hoy dice: si el gobierno de Maduro no ofrece elecciones limpias, entonces vendrán más presiones internacionales. Entonces, lo importante es definir eso. ¿Qué significan elecciones limpias? Cambiar la fecha un mes, yo diría que eso no es suficiente, porque el problema no es la fecha solamente. El problema es que dentro de la fecha quepan todos nuestros derechos. El problema es que dentro de la fecha no se tenga que sacrificar ningún derecho. El problema es que nosotros podamos tener todos los derechos como está en la Constitución. Al final, ¿cuál es el reclamo que está haciendo el pueblo venezolano? Algo muy simple. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la Constitución. Nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario. Nosotros no estamos pidiendo nada distinto a lo que está en la ley y en la Constitución. Si nosotros estuviéramos pidiendo, por ejemplo, cosas absurdas en el sentido de que puedan ser difíciles, por ejemplo, que renuncie el alto mando militar, que tengamos que hacer las elecciones de noche y no de día. No. Nosotros lo que estamos pidiendo es simplemente que se cumpla la ley. Solo con cumplir la ley se puede garantizar unas elecciones donde haya confianza, donde haya acceso a los medios libres, donde haya observación internacional, donde haya los sorteos de los miembros de mesa, donde haya las auditorías del software, que es muy importante, donde haya las garantías de que no haya un proselitismo del Estado con los puntos rojos en los centros de votación, donde haya una campaña electoral suficiente para que los candidatos puedan hacer con total libertad las campañas, que no haya cadenas en las campañas, es decir, un juego limpio y equilibrado. Entonces, en este momento en Venezuela, Juan Miguel, nosotros, es muy importante lo que tú dices, no podemos caer en la trampa, después que hemos tenido tanta firmeza y tanta lucha, que el gobierno nos presente un caramelo envenenado y digamos, bueno, en esta sí podemos participar, porque nosotros no estamos buscando condiciones para participar, sino condiciones para que se pueda ganar de manera limpia quien merezca la confianza del pueblo venezolano. De eso se trata lo que se está dando en esta lucha, y por eso el saber cuáles condiciones sí y cuáles condiciones no es fundamental tenerlo claro todas las personas que nos están escuchando. Yo me siento muy orgulloso, Julio, de la firmeza con la cual nuestro partido, Primero Justicia, ha colocado al servicio de la unidad la claridad de entender que necesitamos unas elecciones, pero unas elecciones libres, no una elección de cualquier manera. Y el cómo hemos tratado de moralizar a la opinión pública para vincular esa decisión moral que hemos tomado de no participar en estas condiciones, pero al mismo tiempo decir que seguimos luchando y que la Constitución ordena que este año haya unas elecciones de verdad, con independencia de lo que ocurra
el simulacro que ocurra el 22 de abril. Y hay dos citas, Julio, que sé que te gustarán porque es la historia viva de la humanidad en la lucha por el cambio, por la democracia, por mejores condiciones de vida. Hay un autor alemán muy famoso, apellido von Birne, que dice que cuando cayó el muro de Berlín, ocurrió un verdadero viernes negro, tanto para los politólogos como para los políticos y hombres de acción, porque nadie podía prever que iba a caer tan súbitamente el comunismo y sin embargo estaba tan podrido el comunismo por dentro que se desplomó. Y don Patricio Aylwin, primer presidente democrático chileno después de Pinochet, decía que cuando se acercaba el año 88, en que ellos comenzaron su transición, ya se sentía que algo había comenzado a cambiar en Chile, pero que la primera tarea de la dirigencia era precisamente hacer creer al pueblo chileno que el cambio era posible y que ellos eran más poderosos que Pinochet. ¿Qué te parecen esas dos realidades? El que no podemos prever cómo se va pudriendo el poder por dentro y la necesidad de hacerle entender a nuestra gente que cuando estamos unidos y nos aferramos a la justicia, somos más poderosos que cualquier autócrata. Eso es exactamente así, Juan Miguel. Y es la historia, no es fantasía, no es ciencia ficción, no es querer darnos ánimo en un momento difícil, porque es la realidad. Yo les recomiendo a todas las personas que nos están escuchando poder leer la entrevista que hicieron al padre Ugalde ayer en Pro Da Vinci. El padre Ugalde también, trayéndolo a la realidad venezolana, pone el ejemplo de lo que era el cambio en 1957, cuando el gobierno también, a través de un proceso electoral totalmente amañado, quería imponerse por 6 años más, y el pueblo venezolano en un momento dado sintió que eso era ya como una especie de condena, de que ya no había nada que hacer, de que ya estaba todo derrotado, y sin embargo, de nuevo, poniendo totalmente en cuestionamiento a los analistas y a veces a quienes están opinando sobre todo, a las pocas semanas, ni siquiera a los pocos meses, a las pocas semanas, sucedió el 23 de enero de 1958. Y otro ejemplo también interesante, en la misma transición española, luego de 40 años de franquismo, una de las cosas que refiere Felipe González sobre lo que era la lucha de ellos para lograr democracia en España, era que ellos no se imaginaban lo mal que estaba por dentro el régimen franquista. Y decía que ellos lo veían como poderoso, como invencible, como que venían 40 años más de franquismo en España. Y él decía, bueno, si nosotros hubiéramos tenido conciencia de que más bien los poderosos éramos nosotros y quienes estaban verdaderamente podridos era el régimen franquista por dentro, quizás las cosas hubieran sido más rápidas, hubieran sido mucho más democráticas. Hubiésemos sido más audaces, decía. ¿Perdón? Que decía Felipe González, hubiésemos sido más audaces de habernos creído que Franco era más débil de lo que parecía. Exactamente. Entonces, de eso se trata este momento. Y lamentablemente también en estos momentos históricos es curioso, quizás por eso hay esa expresión que dice que cuando está el momento más oscuro, cuando comienza a amanecer, es decir, cuando está el momento de la noche más profunda y todo el mundo siente la mayor oscuridad, como decía el padre Ugalde en esa entrevista, sin embargo el momento inmediato es la salida del sol. Y eso es lo que tenemos que sentir nosotros, que quizás estamos en la hora más oscura y las cosas precisamente son cuando comienzan a cambiar. Que hablando también de la hora más oscura, quiero recomendar a todos que puedan ver la película que tiene ese título, La Hora Más Oscura, que es la película que cuenta lo que fue ese episodio en la Segunda Guerra Mundial, cuando el primer ministro Churchill se le presenta el dilema entre tener que doblegarse frente a la Alemania nazi y buscar algún tipo de claudicación, o seguir luchando, aunque parecía contra todo pronóstico imposible ganar. Y sin embargo, el haber tenido esa fusión con lo que era el espíritu de libertad que tenía el pueblo inglés permitió que contra todo pronóstico, contra cualquier apuesta, contra cualquier análisis de cualquier politólogo, sin embargo, se terminó ganando no solamente esa batalla de Inglaterra, sino se ganó otra vez lo que significó la democracia y la libertad para todo Occidente hasta el día de hoy. De verdad que nosotros tenemos que tener en todos esos ejemplos no un consuelo pasajero o falso, no, es la realidad que se está viviendo en este momento en el país, y como bien decías tú, Juan Miguel,
nuestra primera tarea es creérnoslo nosotros y que el pueblo y que todos los venezolanos y todos los ciudadanos lo crean de verdad y que eso se materialice en obras concretas de lucha, lo que significa el Frente Amplio, lo que significa el pedir elecciones, porque es importante y lo podemos comentar ahora, porque ya estamos cerca del corte, pero que al final nosotros cuando decimos no vamos a participar en estas elecciones es precisamente porque queremos elecciones, no porque no queremos elecciones. No vamos a participar porque queremos participar de verdad en unas elecciones que sean ciertas. Y eso tiene que ser la lucha que comienza a partir de hoy. Tenemos que ir al corte, Julio, pero ya regresamos y quisiera que le entremos un poco más a fondo a la cuestión del Frente Amplio. ¿Qué significa en la práctica y por qué es tan importante? Ya venimos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. A la 1:31 de la tarde estamos de vuelta en Contigo. Tenemos al diputado Julio Borges en la línea telefónica y aquí en el estudio al diputado Juan Miguel Mateus. Julio, quedaba en el aire la cuestión del Frente Amplio como un medio práctico de lucha por la democracia en nuestro país. Yo me he dedicado la semana pasada a estudiar transiciones democráticas en el mundo y un elemento común a todas las transiciones es que el cambio político solo es posible cuando toda la sociedad cobra conciencia de su rol en la lucha democrática, cuando toda la sociedad cobra conciencia de que la dictadura es su propio problema y comienza a vacunarse, comienza a inmunizarse contra la dictadura y la autocracia. Y en casi todas esas transiciones ocurre la emergencia, la realización, la articulación de un Frente Amplio. Y aquí en Venezuela nosotros hemos anunciado desde Primero Justicia, desde la Unidad Democrática, la creación de un Frente Amplio que yo creo que podría definirse básicamente así. El Frente Amplio es un espacio plural que representa a toda la sociedad venezolana y la articula para luchar contra la autocracia y para conseguir elecciones libres este año. ¿Cómo ves en el terreno de la práctica, Julio? Y teniendo en cuenta el nervio democrático, la cultura democrática del talante venezolano, ¿qué importancia le atribuyes a esta iniciativa del Frente Amplio? Bueno, la iniciativa es absolutamente obligatoria. Cuando yo he tenido oportunidad en esta gira de hablar con cancilleres y con presidentes, una de las cosas que ellos de alguna manera piden y ellos de alguna manera aspiran de Venezuela como tema central es el de la unidad. Y el de la unidad, no solamente de los movimientos políticos, sino la unidad del país. Cómo se materializa eso, cómo se logra crear una unidad fuerte, una unidad que
verdaderamente el corazón de todo este espíritu de cambio. Y eso es fundamental, que ahorita nosotros no solamente lo podamos hacer, sino sobre todo lo podamos decir y lo podamos de alguna manera testimoniar dentro y sobre todo fuera del país. Yo trato de explicar, cuando hablo con algún presidente, con algún canciller o con algún parlamento, que más que fracturas en la oposición, a veces lo que ha pasado es más que hemos sufrido como una especie de terremoto, de naufragio. El hecho de que hayan ilegalizado los partidos, el caso nuestro, Primero Justicia, Voluntad Popular, el caso de que inhabiliten a las personas o se le inventen causas como lo que sucedió la semana pasada con Freddy, o se le persiga a los dirigentes, como es el caso de Juan Pablo Guanipa o Tomás Guanipa, y así tanta gente, lo que lleva es que se vaya arrinconando a la oposición. Pero el hecho, por ejemplo, también de la unidad que tenemos nosotros en el Parlamento, la unidad que tuvimos nosotros al no firmar la negociación dominicana, y la unidad que se está gestando en este momento de no participar en unas elecciones fraudulentas, tiene que hacernos sentir orgullosos de que estamos logrando coherencia y consistencia. A veces nuestro pueblo, nuestros ciudadanos, nuestros oyentes se desesperan, y con razón, porque sienten que no hay una solución política en el país. Por eso a veces hay ese sentimiento hasta de crítica a la política, porque en todas las dictaduras la política se anula y no se consigue fácilmente una solución política como es la democracia, donde hay elecciones, donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de manifestar. Eso lamentablemente no existe en Venezuela, y pareciera que es culpa de los políticos cuando es culpa del sistema en el que estamos hundidos ahora. Y por eso se hace tan necesario, cuando esa realidad es tan oscura para la política y para la democracia, que, como bien dices tú, Juan Miguel, todo el mundo haga suyo el problema que vive el país. Se le pide que todo el mundo salga un poco de su zona de trabajo, de su zona de sacrificio, de su zona familiar, y ponga un pequeño grano de arena para que entre todos podamos formar con muchísima potencia una fuerza mayor que todos nosotros, y que la suma de todos nosotros, que es este gran frente amplio. Si nosotros vemos ahora el papel que ha tenido la Iglesia convocando el país, la conferencia episcopal, el padre Ugalde, el padre Virtuoso, donde nosotros vemos que el sector laboral está tan claro que sabe que en Venezuela lo que ha sucedido es una especie de genocidio, de destrucción de los empleos y de la capacidad de trabajar. Los empresarios, cuando hemos visto que han cerrado miles de empresas, porque el sistema está hecho para destruir la iniciativa personal, la iniciativa privada. Cuando los jóvenes en las universidades se suman porque no tienen futuro en Venezuela y no quieren irse del país, sino tener un país con futuro y un país grande y hermoso como es Venezuela, o la familia se suma, y cuando vemos que toda la sociedad se pone de pie, sin duda alguna, eso va a generar una fuerza, una mística, un convencimiento de que tiene que haber un cambio en Venezuela, y que ese cambio significa darle la palabra a través de unas elecciones libres al pueblo venezolano. Por eso lo importante es que estemos claros en algo. Cuando nosotros decimos que no vamos a participar en las elecciones, es precisamente porque queremos elecciones. Cuando nosotros decimos que no vamos a participar en las elecciones falsas que ha puesto el gobierno sobre la mesa, es precisamente porque nosotros sí queremos unas elecciones de verdad, y estamos luchando en este Frente Amplio para que este mismo año, más pronto que tarde, Venezuela tenga la oportunidad, con esa presión internacional, con esa presión nacional, materializar un cambio, unas elecciones, y salir de este sistema que está diseñado para someter y esclavizar a nuestro pueblo. Diputado, me parece que es valioso tener la oportunidad de tenerlo aquí al aire y preguntarle, porque ahorita la gente ve con mucho agrado la presión o la atención que tiene la comunidad internacional sobre el país. Usted decía hace rato que, bueno, ningún país en los tiempos contemporáneos había tenido tantas democracias del mundo pendientes de su acontecer día a día, ¿no? Pero me parece que es importante que la gente pueda saber cómo se ha logrado esto. Nosotros desde el año pasado hemos visto cómo usted ha ido a una serie de giras internacionales, que ha tenido conversaciones con presidentes, cancilleres, pero a mí sí me gustaría que a modo didáctico usted le pudiera explicar a los oyentes cómo ha sido este esfuerzo para construir, pues esto se ve que ha sido paso a paso, para construir este proceso que ha derivado en que pues Venezuela sea un país que esté, o sea, que el mundo tenga los ojos puestos pues en Venezuela en este momento. Bueno, Alejandro, eso ha sido un proceso
muy fuerte, muy intenso, muy interesante, pero del cual yo me siento muy satisfecho. Y te podría decir que tiene tres etapas, 3 escalones muy concretos y que son muy sencillos de entender. La primera etapa era una etapa en la cual nosotros tocamos las puertas de todos los países del mundo, y decíamos, en Venezuela hay un problema muy grave, no solamente de derechos humanos, de democracia, sino también un problema humano, un problema de hambre, un problema de libertad, un problema de poder tener dignidad muy, muy grave. Y a veces en esa primera etapa nadie te abría la puerta y te decían, eso es mentira, eso no está pasando en Venezuela. Venezuela es un país que está ahorita en pleno desarrollo, crecimiento, el precio del barril del petróleo llegó a estar en $150 por barril, una cosa increíble, era un país donde había todo el dinero del mundo, y sin embargo ya estaba allí sembrado con total fuerza las semillas de lo que estamos viviendo hoy. De verdad que en esa primera etapa uno tocaba la puerta y nadie te abría la puerta y te decían, ustedes son unos desfederados, ustedes son unos mentirosos, eso no es verdad, eso no está pasando en Venezuela. Y eso fue muy duro y fue una primera etapa en la cual se atravesó un desierto de una enorme incomprensión con lo que estaba pasando en Venezuela. Pero poco a poco, por diferentes eventos, diferentes luchas y diferentes esfuerzos que se ha hecho, se comenzó a comprender lo que pasaba en Venezuela y se comenzó a preocupar la comunidad internacional de lo que veía que estaba sucediendo en el país. Y ahí hubo un cambio muy interesante, que antes uno tocaba las puertas para explicar lo que pasaba en Venezuela y después en esa segunda etapa, en ese segundo escalón, más bien te contactaban de afuera, organismos internacionales, cancillerías, embajadas, países, para preguntar con muchísima angustia qué era lo que pasaba en Venezuela. Entonces, en esa segunda etapa, lo que se vivió fue una etapa en la cual ya la gente se dio cuenta que había un enorme problema en Venezuela, problema humanitario de comida, problema humanitario de medicina, problema humanitario de violencia, problema humanitario de derechos humanos, problema humanitario de destrucción de la democracia, protestas en las calles con represión, todo lo que significa el sometimiento de nuestro pueblo a lo que es un sistema que lo que busca es esclavizar a la gente. Y bueno, esa segunda etapa es la que ha comenzado a prender las alarmas, tuvo mucho que ver con todas las giras que hemos hecho para explicar lo que está sucediendo en el país. Y luego pasamos a la etapa en la que estamos hoy, que es sumamente importante que la entendamos, que es la etapa en la cual, esta tercera etapa, esta etapa los países comienzan a entender que no es que Venezuela tiene un problema, que no es un problema del vecino que se le está quemando la casa, que no es un problema lejano que está allí de unas personas que están sufriendo, sino que el problema que comienza a entender todos los países en todas partes del mundo es que el problema de Venezuela es tan grave que se ha convertido en un problema interno de la mayoría de las democracias del mundo. No solamente porque se compartan los valores de la democracia y se quiera luchar para que haya democracia en Venezuela, sino que desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y hasta desde el punto de vista económico, el problema de Venezuela se ha convertido en uno de los principales problemas de toda la región. Hemos visto en los últimos días como el presidente Santos en Colombia decía que su principal problema era el problema de Venezuela. Bueno, lo mismo está sucediendo con países en el Caribe, está sucediendo también en Panamá, está sucediendo en toda América Latina, en el Cono Sur, está sucediendo en países como en España, donde hay problemas enormes relacionados con Venezuela y con el régimen en Venezuela. Entonces, esta etapa es tan importante porque ya no se trata solamente de que los países sean solidarios con nuestro pueblo, por el hecho de que hay una gran tradición democrática, por el hecho de que hay una gran migración de América Latina y de Europa en Venezuela, sino porque los países entienden que lo que está sucediendo en Venezuela se ha convertido también en un problema interno en la inmensa mayoría de las democracias del mundo, por varias cosas, por la migración, obviamente que es un problema difícil para todos, por el problema del crimen organizado, todo lo que significa lavar dinero producto de la corrupción en muchos de los países, que ha causado unas grandes distorsiones y que ha corrompido también instituciones en otros países, por problemas también como lo que significa la crisis en Venezuela, como la droga. Yo recuerdo ahorita, estando en Dominicana en las negociaciones con el gobierno, tuve la oportunidad de conocer un altísimo funcionario dedicado al tema de drogas en Dominicana, y decía que el gran problema que tienen ahorita es la cantidad de droga que está llegando a Venezuela con total impunidad, es decir, de manera abierta y libre.
De manera que Venezuela hasta en eso se ha convertido en un problema, lo que significa también la relación con la guerrilla del ELN también en la frontera. Entonces, vemos de manera interesante, Alejandro, cómo hemos pasado de ser un país donde la gente no entendía lo que sucedía, a que la gente sienta lo que vive, a que se convierta finalmente en un problema también para todos. Creo importante, Julio, lo siguiente. Ante la opinión pública hay una necesaria, porque siempre necesaria, sensibilidad o hipersensibilidad ante la unidad, y a los partidos políticos de la Unidad Democrática se nos pide más y mejor unidad, y eso es necesario para que haya cambio político. Pero creo que es importante no colocar el peso de los problemas de la unidad sobre nosotros mismos en este momento, sino saber leer los signos de la falta de unidad que hay en el gobierno. Porque es un gobierno que no solamente está desprestigiado internacionalmente, que está solo y aislado, no solamente es un gobierno que tiene al pueblo de Venezuela pasando hambre y en las peores condiciones de vida, contrariando la elemental dignidad humana, sino que también es un gobierno que por la ambición, por las rebatiñas internas, por las luchas intestinas, parece vulnerable. Incluso ahora, por ejemplo, hay un nuevo partido político. Diosdado Cabello pretende convocar a elecciones parlamentarias y le ponen un parado. ¿Cómo estás viendo tú esos signos de desmoronamiento interno y de falta de unidad en el régimen? Sí, una de las cosas también que enseña la historia, Juan Miguel, y tú lo conoces bien, y nuestros oyentes también, es que en los procesos finales de cambio comienzan a haber fracturas, comienzan a haber implosiones internas de estos procesos, y ya eso está muy claro en el gobierno. Cuando uno ve que Nicolás Maduro impuso por la fuerza su candidatura, siendo el personaje más débil y más rechazado por el país, cuando ellos mismos se destruyen, como es el caso de Rafael Ramírez contra Maduro, y lo hacen ahora también con Diosdado, y se ve que sacan su cuña de signos y dejan a Diosdado fuera, y deja a Diosdado declarando contra ese nuevo partido político. Al final se convierte en una lucha lamentable, porque es una lucha nada más por el poder, no por el pueblo, sino una lucha por el poder de ellos, por los recursos que han obtenido el pueblo venezolano, por seguir disfrutando del poder, y el pueblo es el gran ausente de esa lucha. Pero lo que refleja esa lucha es precisamente enormes fracturas internas entre diferentes grupos que son cercanos a las Fuerzas Armadas, o grupos del 4 de febrero, o grupos de los que son más cercanos al grupo de Maduro y a lo que significa la ideología cercana a Cuba. De manera que esas luchas las hay allí, pero la mala noticia es que esas luchas no son por el pueblo venezolano, sino que son luchas simplemente de poder, por mantener el poder a cualquier costo, y eso al final lo que hace, para que nosotros tengamos también la perspectiva positiva de eso, es un proceso que ya está decadente, y que en la fuerza que trae ese espíritu de cambio del pueblo venezolano hace que sea inevitable el cambio en Venezuela. Yo veía este fin de semana una encuesta que terminamos el viernes de More Consulting, que hizo Luis Vidal, bien interesante, donde se le pregunta a la gente si el país que él sueña cree que se parece al país que quiere Maduro, y la respuesta es abrumadora. Casi 85% de los venezolanos dicen no, el país que yo quiero no tiene nada que ver con el país que Maduro quiere. De verdad que hay una fuerza enorme que, si pudiera expresarse con libertad en el voto, pudiera dar en cuestión de segundos un cambio al país. Eso tiene que ser nuestro foco y nuestro motivo de lucha ahora, con mucho más precisión y mucho más fuerza. En un minuto, Julio, que nos queda para ir al corte, ¿cómo es ese país que tú sueñas cuando venga el cambio político? Patricio Aylwin, estoy leyendo sus memorias, te comentaba, decía que no solo pudieron derrotar la dictadura y con eso vino la justicia y la libertad, sino que también vino el pan a las mesas. Llegó la comida a los estómagos. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que nuestro país, Juan, ha sufrido tanto, las familias venezolanas se han dividido, se ha pasado tanta necesidad de trabajo, que a mí lo que me da mucha fuerza es tener la convicción que apenas se abra esa puerta del cambio,
yo soy de los que está convencido que Venezuela va a responder con tanta rapidez que en cuestión de semanas o meses vamos a notar el cambio en todo lo que significa la vida de los venezolanos. El trabajo, las metas, la iniciativa, el espíritu de unión. De manera que ese país que yo sueño al final es un país simplemente donde se puede vivir con dignidad. Eso para mí es la gran meta que te da al final la libertad. Vivir plenamente con dignidad, vivir con derechos humanos, vivir con justicia, vivir con sentido de futuro y de progreso. Esa es la Venezuela digna, que los venezolanos no dejan doblegarse, sino que luchan todos los días por al final no se trata solamente de comida o de medicina, al final la gran lucha es una lucha por la dignidad. Pues sí, tenemos que ir al corte y al regreso pues damos las conclusiones de lo que hemos conversado el día de hoy en este programa. Ya venimos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta a la 1:50 de la tarde. César, no nos puedes dejar sin audio. Les recordamos entonces que tenemos aquí en el estudio al diputado Juan Miguel Mateus y al licenciado Alejandro Hernández, y que durante el programa de hoy tuvimos a el diputado Julio Borges. Para quienes nos están preguntando a través de la mensajería, el Dilo 3456, si el diputado está aquí en el estudio, pues no, fue vía telefónica desde Panamá, donde ha estado con la gira que se inició con relación a la situación de Venezuela y las posiciones de otros países con relación a la crisis que estamos viviendo en el país. Diputado. Bueno, creo yo muy importante, como queriendo hacer una síntesis de todo lo que nos refería el diputado Julio Borges, y yo creo que la síntesis, aunque no lo parezca, puede ser esta: el gobierno es débil y el pueblo de Venezuela es fuerte. Y allí hay que referir algunas ideas para que nos den tranquilidad, para que nos den aliento, nos den esperanza y sobre todo nos lleven a seguir luchando, a seguir manteniendo viva la llama de la esperanza. Vamos a tratar, Bárbara y Alejandro, de ver la situación del gobierno en este momento. En primer lugar, tenemos un gobierno que se robó todo y quebró a la nación. Eso significa muchas cosas, pero desde el punto de vista práctico significa que ya ni siquiera tienen dinero para seguir manteniendo redes de corrupción o para seguir comprando fidelidades. Por eso también se están dividiendo. En segundo lugar, es un gobierno, como lo señalaba Julio Borges, que está enteramente desprestigiado en lo internacional. Hoy, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, no es conocido como un hombre de Estado legítimo, es conocido como lo tildaría la prensa alemana, la prensa europea, como un carnicero. Eso es muy duro, pero es muy elocuente respecto de cómo el mundo ve y conceptualiza al régimen venezolano. Y en tercer lugar, creo yo lo más definitivo, hay un quiebre afectivo entre el pueblo de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. El pueblo de Venezuela ve a Maduro como un estorbo en el camino del progreso, no solo en el camino a un orden de justicia, sino también en el camino hacia el bienestar. Cuando Julio Borges refería que en la encuesta que nos dieron el viernes señalaba que 85% de los venezolanos quiere un país distinto al país que encarna o propone Maduro, eso básicamente significa que el 85% de los venezolanos saben que solo cambiando a Maduro habrá bienestar y habrá condiciones de vida digna. Y ante toda esa situación aparece lo más definitivo, que es el espíritu de lucha del pueblo de Venezuela. Tenemos que hacer un acto de homenaje a todo el pueblo de Venezuela que lleva 18 años soportando a un régimen de esta naturaleza. Se dice fácil,
pero son 18 años, Bárbara y Alejandra, y creo yo que, Alejandro, perdón, y creo yo que eso va a estar inscrito en las páginas de nuestra historia y va a ser recordado por muchas generaciones. Pero Juan Miguel, imagínate tú cómo 85% del país no va a querer un país diferente, o de la gente no va a querer un país diferente. Sí, como leíamos y hablábamos al principio del programa, la canasta alimentaria familiar vale 24.402.767 bolívares. ¿Cuántos sueldos mínimos es eso, Alejandro? Esos son 98.2 salarios mínimos que necesita una persona, o sea, o que se requieren para comprar pues la canasta alimentaria familiar, que ustedes saben, bueno, satisface o está hecha para que 5 miembros de la familia, 5 miembros de un grupo familiar puedan estar pues debidamente alimentados y bien cubiertos. Y aparte de la camarilla del gobierno, del régimen, ¿quién puede contar con un sueldo de 24 millones de bolívares en Venezuela? Nadie. Bueno, en COVID decía que 87% de los hogares son pobres de ingresos, mientras que la pobreza extrema en el año pasado, en 2017, se incrementó a 62% de los venezolanos. O sea que hay 60% de los venezolanos perdieron 11 kilos por falta de alimentos en 2017. O sea, este tipo de cifras hacen una radiografía del país y es un país completamente devastado, pero es un país en guerra, ¿no? Bueno, entonces, supongo que por eso el 85% de la gente quiere una Venezuela distinta, con un cambio, ¿no? Y eso es algo que es fruto del comunismo. Cuando cayó el muro de Berlín en el conocido periodo especial en Cuba, el 50% de la población perdió el 25% de su peso corporal. Eso es básicamente lo que estamos viendo aquí en Venezuela. Eso es un drama. Es una condición que humilla a los venezolanos y eso nos lleva a luchar y seguir luchando. Pues sí, llegamos al final del espacio del día de hoy. Qué rápido pasa esto, Barbarita. Pasa volando. Les agradecemos tanto al diputado Juan Miguel Mateos como al licenciado Alejandro Hernández por estar con nosotros aquí en el estudio, y a ustedes gracias por estar con nosotros durante esta hora. Los invitamos a que sigan con la programación y nosotros nos vemos el próximo lunes a la 1 de la tarde. Que pasen buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Pocas cosas son más identificables que el olor a carro nuevo. Y es algo similar al de algún pegamento, alguna solución fabricada con solventes. A decir verdad, es una mezcla de varias sustancias denominadas científicamente como compuestos orgánicos volátiles. Estos son emitidos en su mayoría por las piezas plásticas, las pinturas y los tapizados. Hace 20 años este olor era más fuerte, incluso duraba más. Con el tiempo, lógicamente, se va perdiendo con la ventilación, la transpiración, humo de cigarrillos, desodorantes de ambiente o el smog propio de las ciudades. Las empresas que